Elegí cuidar el medio ambiente, elegí recibir tu factura electrónica. Escuche, Román, usted que no estaba. A ver. Recibir la factura en tu compo no solo es práctico, también ayuda a reducir en más de 1 millón las impresiones mensuales de las facturas de Antel. Cambiar es muy fácil, entrar en antel.com.uy y seguir los pasos. Además de sumarte a esta propuesta, vas a participar por entradas para ir al Mundial y televisores LED para seguir a la Celeste. Recibir tu factura de forma electrónica te conviene, nos conviene a todos. Antel, avanzamos juntos. Raquel Brusquera, gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes. Gabriel Romano. Como decíamos nosotros al comienzo, nos da la sensación de que hay algunos aspectos de la discusión que se venía dando año tras año previo al comienzo de clases que ha ido como apaciguándose. No sé si es una sensación o efectivamente lo que tiene que ver con la infraestructura, estamos hablando en este caso de primaria exclusivamente, ha mejorado. Sí, en el caso de infraestructura el año pasado empezamos con algunas escuelas con obras muy grandes. Aparentemente este año no se comenzaría en la misma situación. No tenemos hecho todavía un relevamiento porque nosotros recién nos reintegramos el lunes próximo a las escuelas. Pero sabemos que se ha estado trabajando en verano, que fue una de las cosas que el año pasado criticamos, que se había pasado todo el verano y a fines de febrero habían iniciado obras en muchas escuelas, obras grandes. En este caso saben en este caso sabemos que se ha estado trabajando en el verano. O sea, excepto en el periodo de la licencia de la construcción. Exacto. Y bueno, esperamos, ahora recién a partir del 24 o 25 vamos a estar haciendo un relevamiento real de las escuelas de Montevideo, en qué situación están, si hay alguna obra que impida o moleste comenzar las clases. Pensamos que no, que en ese sentido se va a poder comenzar en Montevideo con todos los edificios, sí con obras de mantenimiento, cosas menores, pero que se va a poder comenzar. Que no impidan el normal funcionamiento de las clases. Digamos. ¿Cuáles son las cosas, si podíamos ir de lo general a lo particular, que más le preocupan al gremio docente de primaria? Una de las cosas que ustedes decían al comienzo del programa, me gustaría referirme a eso, que es el tema de las escuelas de 4 horas y las escuelas de tiempo completo. Nosotros sostenemos que no es a mayor tiempo horario en que estén los niños en la escuela que va a dar mejores aprendizajes. Sí entendemos que es una respuesta a una necesidad de la sociedad, que el niño esté más horas atendido por alguien en que se pueda tener confianza, y que es una contención social, decimos nosotros. Que la escuela deja de ser su función central, quizás en algunos casos, en vez de ser la educación, pasa a ser la contención social. Y eso nos preocupa a nosotros. Y que no se garantiza mejores aprendizajes porque los niños estén más horas o más días de clase, no es por ese camino. Nosotros entendemos que debe haber determinados apoyos, que debe haber en todas las escuelas, no focalizar solo en algunas escuelas. Nosotros venimos con políticas focalizadas desde la década del 90 y no se logra unos cambios sustanciales porque haya determinados apoyos en algunas escuelas. Nosotros pensamos... Cuando hablamos de apoyo, ¿de qué hablamos? Por ejemplo, maestros comunitarios, psicólogos, que no están en todas las escuelas, son puntuales, que pensamos que debe haber otro tipo de apoyo. Nosotros decimos que debe haber maestros volantes en las escuelas sin clase a cargo, por ejemplo, que puedan ir trabajando con niños de las diferentes clases, que los maestros vean que tienen dificultad o en lengua o matemática, pero que sea un maestro de la escuela mismo, en el mismo horario del niño, no como el maestro comunitario que tiene otra gama de actividades que realiza también con la familia. Observar tiene al que otro va quedando perfil, rezagado y no dejarlo quedar Exacto, rezagado. Tener un apoyo permanente. Nosotros tenemos una figura que se llama el maestro de apoyo, que es un maestro que viene del área de educación especial, o sea, tiene otras herramientas para trabajar con niños con dificultades, pero son muy pocos. En muy pocas escuelas existe el cargo de maestro de apoyo. Nosotros pensamos que ese cargo puede ser, es necesario en todas las escuelas. Quizás en algún lugar hasta más de un maestro de apoyo, ¿verdad? Porque si hay varios niños de distintas clases de atender. Nosotros pensamos que... Ahora, pero de todas maneras, quiero no interrumpirte, pero sí en todo caso avanzar en estos temas. Digamos, hay una discusión que está muy instalada y es la cantidad de días y la cantidad de horas que en el Uruguay se dictan clases, y hay algunos que señalan que esto definitivamente vincula directamente los malos resultados de la educación. Hay quienes lo ponen en duda, pero definitivamente el tema está instalado porque efectivamente da la sensación de que estamos muy abajo en términos internacionales de cantidad de días y cantidad de horas que efectivamente los niños en este caso, pero también después... Estamos en una media, no estamos ni por arriba ni por abajo. Hay países que tienen menos horas que nosotros. Pero ¿por qué hay quienes señalan que hay una relación directa entre los malos resultados y la cantidad de horas y de días que se dictan en Uruguay? Nosotros creemos que no. Si nosotros vamos a la década del 60 y del 70, teníamos un promedio de 160 y tantos días de clase y los resultados eran mucho mejores que los de hoy, si se quiere medir en cuanto a conocimientos que lograban los alumnos.
Nosotros entendemos que hoy toda la población está mucho más complicada, es mucho más complejo, hay mucho más problemas de aprendizaje que están directamente vinculados a carencias sociales. Un niño mal alimentado desde que nació, desde que su madre estaba embarazada, ya nace con déficit, que va a tener más problemas de aprendizaje que otro niño. O sea, nosotros vemos que se quiere achacar al sistema educativo, a la escuela, al liceo, el no lograr determinados resultados, como escondiendo la causa real, que es la causa social. Nosotros en las escuelas, que en este momento se llaman escuelas de aprender, el programa Aprender, que son las escuelas ubicadas en barrios con más dificultades económicas, esos maestros trabajan muchísimo más que maestros de otras escuelas. Realmente le dedican muchísimo, y quizás los resultados que obtienen son menores en cuanto a aprendizaje de los niños. No está atado al trabajo del maestro, los logros directamente, sino que hay un hándicap, cómo llegan esos chiquilines a la escuela, ¿no? Entonces, para nosotros hay algo social, hay que dar una respuesta social. No pueden seguir viviendo niños en las condiciones que viven. Eso repercute directamente en sus aprendizajes. Entonces, cuando se quiere decir, bueno, demos más horas, más días de clase, si no cambian las condiciones objetivas en que viven los niños y las familias, va a seguir siendo más difícil que esos niños logren los mismos niveles de aprendizaje que otros. ¿Hay respaldo técnico, por ejemplo? Porque todos sabemos que entre 0 y 6 años todos logramos absorber y aprender mucho más que lo que aprendemos en el resto de nuestras vidas, seguramente. Y con una capacidad de absorción aprendemos un idioma entero, digo, y aprendemos a caminar, etcétera, etcétera. ¿Hay algún examen técnico que demuestre que llegan con, voy a decir una atrocidad técnica, con una pequeña discapacidad intelectual o cerebral con respecto a si hubieran tenido una alimentación correcta, por ejemplo? Nosotros no decimos que sea una discapacidad intelectual. Yo dije que era una atrocidad de mi parte. Sí, con mayores dificultades, quizás que otro niño que ha tenido todos sus primeros años con mucho más, sobre todo la parte de estimulación también, ¿no? Porque sí, no se trata solamente de... Claro, el entorno familiar, los estímulos que el niño tenga desde que nació, todo eso está incidiendo... Los capitales culturales con los cuales se llega al sistema educativo. Ahora, ¿cómo revertimos eso? ¿Cómo lo cambiamos? Tiene que haber un cambio social de base que haga que todos los niños nazcan en familia, que les puedan brindar esos apoyos necesarios. Mientras tanto, ¿qué hacemos desde la escuela? No vamos a decir estos niños no van a aprender. Nosotros trabajamos y apuntamos y fortalecemos y apoyamos para que todos los chiquilines salgan adelante y logren los mayores aprendizajes posibles, ¿no? Creo que una de las cosas que es buena, que lamentablemente no existe en todas las escuelas, son en la minoría, son las salas docentes. En las escuelas de tiempo completo, una vez por semana se reúnen los maestros sin niños, y en las escuelas se aprende una vez por mes, que es poco. Nosotros pedimos que todas las semanas, todas las escuelas puedan tener horas de coordinación, le llamamos, que son instancias de debates técnico-docentes, de ver qué dificultades están pasando, o sea, un atacar las dificultades que se presentan en cada escuela, en cada clase, en forma colectiva. Eso nos parece que es desde lo profesional una cuestión que fortalecería el trabajo de cada escuela, ¿no? Eso no se ha logrado. Nosotros pensamos que muchas veces los maestros nos reunimos sábado, viernes de noche, nos juntamos con la paralela, decimos nosotros, la maestra de la misma clase, a planificar, a ver qué dificultad de este chiquilín no puedo con esto. Pensamos que eso debe estar pago institucionalmente porque es parte de nuestro trabajo, y que eso beneficiaría muchísimo el trabajo de cada colectivo en cada escuela. Varias preguntas breves, así aprovechamos estos minutos que nos quedan. Se hablaba de que había poco interés en estudiar magisterio en estos últimos tiempos. ¿Cómo estamos, lo que tú manejas es Montevideo, obviamente, cómo estamos en materia de maestros y maestras a la hora de este año egresaron algunos más, pero lo que estamos viviendo en estas semanas en las elecciones de cargos, hay muchos maestros inscriptos para elegir cargo y no se están eligiendo las escuelas. O sea, se han elegido muchas, pero siguen quedando cargos que no se eligen, ¿verdad? La semana que viene todavía hay otra ronda de elecciones, pero al día de hoy hay hasta direcciones de escuelas sin elegir, que son los maestros efectivos que pueden optar por las direcciones. Aquí hay un problema directamente salarial, que un maestro que pasa a ocupar una dirección en muchos casos pierde salario. Entonces, ¿cómo es eso? Porque el escalafón de directores ha ido quedando muy achatado. Por ejemplo, un maestro que trabaja 40 horas gana lo mismo que un director de 40 horas. En algunos casos el director gana menos. Depende de la categoría de escuela. A nosotros Pero no es la primera vez que lo denuncian eso ustedes. ¿Cómo no hay quien lo cambie?
Bueno, implicaría un cambio del escalafón de directores. Se está trabajando desde el sindicato con una propuesta. Tenemos un problema que nos plantea la administración, que es el famoso tope del TOCAF, que nadie puede ganar más que el 90% del director de primaria. Entonces, el cargo máximo, técnico, inspector, tiene que ir para abajo y eso achata todo el escalafón. Hay algunas, sin nombrar zonas, hay algunos maestros o directores que dicen que esas horas están sin elegir porque a ese barrio no van. No. Eso no. O sea, que está vinculado a la cuestión salarial. En el caso de las direcciones, está vinculado a los salariales. Tema seguridad en las escuelas. Ya sé que de noche los robos del año pasado fueron. No, otra cosa más quería decir. Bueno, lo estamos diciendo indirectamente, que lo que solo dijimos, quizás este año no se dé lo mismo el año pasado. Ya la semana que viene se empieza a elegir doble cargo. Quiere decir que ya se pasó por todo el listado de los maestros sin trabajo, los recién recibidos, y que no han elegido, y ya se habilita que un maestro efectivo pueda elegir otro turno. Tenemos Pero que ¿y ver... eso por qué se da? Porque ahí un maestro recién recibido, ¿qué quiere hacer? Bueno, nosotros lo atamos con el salario, porque quizás... Pero ¿y ese maestro que se acaba de recibir no sabía cuánto Y bueno, es el salario? si hay una escuela quizás cercana a su casa o menos complicada, quizás la elige, pero si las escuelas que quedan son más complicadas y tienen otra posibilidad de trabajo que le pagan más, terminó el horario de trabajo, se fue a su casa y se olvidó, quizás prefiere eso. Porque nosotros en la escuela no terminamos cuando nos fuimos. ¿Cuánto gana un maestro recién recibido cuando ingresa? Ahora, con el aumento, es que en mano le quedan unos 15.200 pesos. Bien, y la última, tema seguridad en las escuelas. Yo decía, ya sé que de noche el año pasado fue tristísimo, los robos fueron uno atrás del otro. Sí, y eso, bueno, está el tema de, en algunos lugares hay 222, en otros lugares no, hay servicios privados, bueno, eso tenemos que ir rastreando en cada escuela, porque eso va saltando en algunas zonas que son más problemáticas. Como resumen final, ¿no corre riesgo por lo que estás diciendo el comienzo de clases en primaria pública en Montevideo? No, pensamos que comenzamos las clases, va a haber que ver ese relevamiento edilicio, pero suponemos que vamos a estar en mejores condiciones que el año pasado. Sí puede haber muchos grupos que no tengan maestro, eso sí. Eso sí. Por esto que estábamos hablando. Sí. Exacto. Ha sido muy buena tu presencia porque además es un gremio que critica, reclama y aporta permanentemente. Yo quiero terminar leyendo una cosita, ¿Sí? si me permiten, de la UNESCO, de unas investigaciones que hace poquitos días se dieron luz a la prensa. Dice, los gobiernos han de conservar a sus mejores docentes por medio de un salario que satisfaga por lo menos las necesidades básicas de estos, unas buenas condiciones de trabajo y una trayectoria profesional estructurada. Una de las recomendaciones de la UNESCO son los buenos salarios, ¿no? Eso nosotros decimos que todavía es el debe que tenemos. El año pasado fue un año que había la posibilidad de atender ese problema y no se atendió, ¿no? Raquel Brusquera, gracias por hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y nos reencontramos, ojalá que así, que siempre discutiendo y debatiendo, y no, este año pasado fue medio duro, digo más duro que para ustedes, no fue, porque después se sentía en el cobro de los sueldos. Sí, más bien. Muchísimas gracias. ¿Me permite una pausa? ¿Cómo no? Vayamos. Ya venimos enseguida.